Bienvenidos, hermanos, a la predicación de este día. En este día vamos a tratar un tema muy interesante. La predicación lleva por nombre ¿por qué los gentiles, es decir, nosotros, no debemos guardar Shabbat? Hermanos, la iglesia cristiana de nuestro tiempo está siendo infiltrada por corrientes judaizantes de raíces hebreas que pretenden judaizar a los gentiles, es decir, a las personas que no son étnicamente judíos. ¿Para qué? Pues para imponerles reglas y mandatos mediante los cuales ellos dicen que son necesarios guardar para lograr la salvación. Queriendo así, de esta manera, llevar al pueblo evangélico de Dios a una doctrina incorrecta que establece que la salvación es por obras y no por gracia. Pero esto, amados hermanos, es solamente el principio de las intenciones de esta secta. Porque luego, después de decirles que deben de guardar Shabbat, les van a decir que deben, o les van a predicar que Jesús, fíjense bien, que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, sino que Jesús es creación de Dios. Es decir, ellos sostienen que Jesús es creado, es decir, que Cristo no se encarnó en María, sino que fue creado. Y con esto le quitan toda la divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es una herejía. Lo que voy a hacer en esta predicación es desenmascarar la exégesis de los judaizantes, la cual utilizan para forzar a los gentiles a guardar Shabbat y que es totalmente incorrecta. Ellos, los judaizantes, utilizan frecuentemente ciertos versículos para tratar de convencer a los gentiles de que debemos guardar Shabbat. Sin embargo, al hacerlo, sacan de contexto los versículos. Por ejemplo, sacan contextos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y luego lo revuelven, y tratando así de confundir a los gentiles. A continuación, hermanos, mencionaré 4 razones por las cuales los gentiles no estamos obligados a guardar Shabbat. Hermanos, si usted quiere tomar nota, hágalo. Es muy importante que las estudie y que siempre las tenga presentes para el momento en que usted tenga que enfrentar en algún momento a estos judaizantes. La primera razón, hermanos, es la evidencia que encontramos en el Nuevo Testamento. Hermanos, la evidencia en el Antiguo Pacto y particularmente en el Decálogo de la Torá, que está en la Torá, está claro que el Shabbat es para los hijos de Israel. Los hijos de Israel, hermanos, son los judíos étnicos. Esos son los hijos de Israel, a los cuales Dios les entregó a través de Moisés en el desierto el pacto y por pacto perpetuo esos mandamientos. Es importante dejar manifiesto que en la Torá los mandamientos no son para todas las personas. Hay mandamientos que son exclusivos para los sacerdotes o levitas, hay mandamientos que son exclusivos para los hombres, es decir, para los varones, y otros que son exclusivos para las mujeres. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Deuteronomio
capítulo 24 y versículo 25. Por ejemplo, este versículo nos dice que los hijos de Israel, ¿quiénes son los hijos de Israel? Los judíos étnicos, no podían comer los restos de un animal que había sido devorado por una bestia. Pero sí podían ser dados o comidos por los extranjeros o por los gentiles. Entonces aquí vemos cómo hay un mandamiento o una ordenanza que aplica solamente para unas personas, pero para otras no. Esto, hermano, nos deja claro que no todos los mandamientos que se dan en la Torá o que están en la Torá son para todas las personas. No son para todas las personas, sino que hay mandamientos específicos incluso para los reyes y para los príncipes. La teología del Antiguo Testamento nos demuestra que el Shabbat es un mandamiento entre Dios y los hijos de Israel y no es para las demás naciones. Esto, hermanos, lo dice en forma literal el capítulo 20, el versículo 11 del libro de Éxodo. Vayamos para allá. Dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, capítulo 8, versículo 10. Es muy importante que pongamos mucha atención, ojo, mucha atención en el versículo 10 que acabo de leer, que dice, refiriéndose al día de reposo: no hagas en él, o sea, en el día de reposo, en el Shabbat, obra, dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni tus animales. Y luego dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Solo el gentil que se encuentra dentro de una ciudad de Israel o dentro de Israel como nación está obligado a guardar Shabbat, mas no los gentiles del resto de las naciones. Por lo tanto, la Biblia es más que clara en este sentido, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo nunca cambió el propósito de esto. Jesús dijo en Mateo 5 y versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17. Hermanos, Cristo no vino a dar un discurso diferente del de Moisés. Moisés dijo muy claramente que el Shabbat es solo para los hijos de Israel, es decir, para los judíos étnicos, y que no es para todas las naciones. Así lo dice literal el decálogo del cuarto mandamiento. Los judaizantes, hermanos, tuercen la verdad y tuercen este versículo y acusan a los gentiles de no cumplir este cuarto mandamiento, cuando en realidad son precisamente ellos los que lo quebrantan al querer imponerlo a los gentiles. Los judaizantes, con su tradición, anulan este mandamiento. El profeta Isaías denunció en el libro de Isaías, vemos lo siguiente en el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no está más que en un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Hermanos, es muy clara la teología deuterotestamentaria y también la teología neotestamentaria. No existe un cambio en el discurso en cuanto al cuarto mandamiento. Ni Jesús, ni sus discípulos, ni el apóstol Pablo cambió este mandamiento y ordenó guardar Shabbat a los gentiles. Nunca lo hicieron. La segunda razón, hermanos, por las cuales no debemos de guardar Shabbat a los gentiles es la evidencia histórica en el Nuevo Testamento. No existe en el Nuevo Testamento un solo versículo donde encontremos gentiles convertidos al Mesías guardando Shabbat. No hay ni uno solo, hermanos. Intentar obligar a que los gentiles convertidos al Mesías guarden Shabbat es una práctica ajena totalmente al registro histórico que nos presenta el Nuevo Testamento. La tercera razón por la cual los gentiles no debemos guardar Shabbat es lo que se estableció en el Concilio de Jerusalén. Hermanos, la Comisión Apostólica en el concilio que se reunió en el Concilio de Jerusalén no estableció que los gentiles convertidos al Mesías guardáramos Shabbat. Nunca estableció eso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, nos narra que se realizó un sínodo en Jerusalén en donde se reunieron los apóstoles, los ancianos y la iglesia y discutieron si los gentiles debían guardar las leyes ceremoniales o no. Después de que Pablo y Bernabé pusieron al tanto a los apóstoles, a los ancianos y a la iglesia en su conjunto de lo que el Espíritu Santo había hecho en los gentiles a los cuales ellos les habían ido a predicar, la Escritura nos sigue diciendo en ese capítulo 15, en el versículo 6 y 10, lo siguiente: pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15, del 5 al 10. Aquí no se estaba discutiendo si los gentiles se debían comprometer con los mandamientos morales y espirituales. Porque en las cartas pastorales de los apóstoles en el Nuevo Testamento siempre nos piden que tengamos un compromiso moral. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Romanos, en el capítulo 6 y versículos del 1 al 2, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, versículos del 1 al 2. Hermanos, aquí no se estaba discutiendo si los gentiles debían guardar los mandamientos morales y espirituales. Esto en ningún momento se estaba discutiendo porque los gentiles estaban siendo llamados a la obediencia a estos mandatos por nuestro Señor Jesucristo. También aquí no se estaba discutiendo si los gentiles estaban obligados o no a guardar las leyes orales, es decir, la halajá. Pues no hacía falta que se reuniese un concilio en Jerusalén para discutir algo que había estado enseñando tan claro como el agua nuestro Señor Jesucristo, de obedecer los mandatos morales. En Mateo 15, en el Evangelio de Mateo 15 y en el Evangelio de Marcos 7, dejan claro que Jesús condenó la tradición oral. Por tanto, no hacía falta discutir en el concilio este tema. Hermanos, lo que se estaba discutiendo en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 es si la Torá tenía poder de salvación. Recordemos que en el versículo 1 del capítulo 15 dice la Biblia que se acercaron unos judíos afirmando que era necesario que los gentiles se circuncidasen para poder ser salvos. Y en el versículo 5, lo acabo de leer, encontramos otro grupo. O sea, aquí estamos hablando de dos grupos. El capítulo 15 habla de dos grupos de judaizantes. El del versículo 5 es un segundo grupo. Aquí encontramos este grupo que es del orden de los fariseos, que propone que los gentiles se deben de circuncidar y guardar los mandamientos, es decir, la Torá. En este caso, este grupo de fariseos nunca dijo que estas cosas fueran necesarias para la salvación. Es lo único que los diferencia a uno de los otros. Recordemos que en el siglo I había dos tipos de judaizantes: los que enseñaban a los gentiles la Torá para salvación y los que enseñaban que la Torá no era necesario para salvación, pero sin embargo enseñaba que la Torá debía de seguirse y debían de judaizarse y de seguir y de adoptar todas las costumbres y ordenanzas, no nada más ceremoniales, sino también dietéticas, ¿sí? La opinión al final del concilio, la conclusión de los apóstoles en relación a si los gentiles deben circuncidarse y guardar la Torá, la vemos en el capítulo 15, en el versículo 19 y 20. Y lo voy a leer. Dice, el apóstol Pedro es quien está hablando. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, versículos 19 al 20. Hermanos, esto es lo que los apóstoles concluyen en relación a si los gentiles debían o no guardar las leyes ceremoniales. En ningún momento los apóstoles dijeron que nos olvidáramos de todos los mandamientos. En ningún momento se dijo.
y que solamente siguiéramos el cuarto. Los mandamientos morales están más que claros. El apóstol Pablo, hermanos, deja muy claro quiénes heredarán el reino de Dios. Vayamos a Gálatas, al capítulo 5 y versículos del 19 al 21. Es muy clara la Biblia. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, versículos 19 y 25. En ningún versículo en las cartas del apóstol Pablo dice que los gentiles nos circuncidemos, que guardemos Shabbat, que guardemos las leyes dietéticas y que guardemos las fiestas. En ningún capítulo y versículo lo dice. Los 12 discípulos del Señor y el apóstol Pablo nunca nos pidieron que guardáramos las leyes o los mandamientos ceremoniales. La conclusión de Hechos capítulo 15 es que los gentiles no debemos guardar esas leyes ceremoniales. Ojo, aquí hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Algunos judaizantes tratan de sacar de contexto el siguiente versículo. Es Hechos capítulo 15, versículo 21. Ellos tratan de sacar este versículo para tratar de judaizarnos. Ojo, ellos enseñan equivocadamente que los apóstoles dijeron en este concilio que los gentiles tienen que ir a las sinagogas y guardar Shabbat y aprender la Torá. Hermanos, el pasaje no dice esto. Es muy importante que lo sepan y vamos a leerlo y ustedes juzgarán. Dice Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Se dan cuenta? Esto que acabo de leer, hermanos, es lo que el pasaje dice, tal cual y llanamente, en forma literal. En ningún momento dice que los gentiles tienen que ir a las sinagogas a guardar Shabbat y aprender la Torá. Y por último, la cuarta razón por la cual los gentiles no debemos de guardar Shabbat es por el consejo del apóstol Pablo. En la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo nos describe que esta es una iglesia mixta. Es decir, aunque mayormente está compuesta por gentiles, también había judíos en ella. A pesar de que en esa época Alejandro había expulsado a los judíos de Roma, algunos se habían quedado, y esos que se habían quedado y se habían convertido al Mesías se congregaban en la iglesia de Roma. Y el apóstol Pablo, en este libro, en esta epístola a los Romanos, nos va a hablar la postura que debemos de tener los cristianos en relación a los días de la semana. Para ello vamos a leer el libro de los Romanos y vamos a ir al capítulo 14 y al versículo del 5, si me acompañan por favor, del 5 al 6, y dice la palabra del Señor. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios. Dice: uno hace diferencia entre día
y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando que hay un grupo de individuos que para ellos hay un día que es relevante sobre los demás y hay otro grupo que para ellos todos los días son iguales. Continúo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Romanos 14, versículos del 5 al 6. La pregunta, queridos hermanos, es, bueno, ¿cuál será ese día que se considera superior a los demás? La respuesta ya la sabemos, es el Shabbat, porque el Shabbat, para el caso del pueblo de Israel, que son los judíos étnicos, el Shabbat les había sido entregado por pacto perpetuo por Dios. El consejo apostólico que entonces Pablo está dando a la iglesia de Roma, la cual ya dijimos que era mayormente gentil, es que dejen tranquilos a los judíos mesiánicos que guardan Shabbat, porque el Shabbat es un pacto entre Dios y ellos. Y para ellos ese día es más importante que los demás. Después, el apóstol Pablo se refiere a los gentiles que consideraban todos los días iguales para que también los judíos los dejen tranquilos. Hermanos, lo que Pablo dice es que cada uno, o sea, refiriéndose a cada uno de los dos grupos, esté plenamente convencido de lo que piensa y que ninguno de los dos, o sea, ni los judíos ni los gentiles, exijan la conversión al otro, ni que el gentil le pida o le imponga al judío mesiánico que se olvide del Shabbat, ni que el judío mesiánico le pida o le exija al gentil que guarde Shabbat. ¿Se dan cuenta? Hermanos, estos son las 4 razones por las que nosotros los gentiles no guardamos Shabbat. Una vez más, amados hermanos, les animo a leer y estudiar la palabra de Dios. En la medida en que conozcamos la palabra de Dios, menos propensa estará la iglesia de Cristo a caer en estas herejías judaizantes, las cuales el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol Pablo, denunció y combatió en el primer siglo de la iglesia cristiana, lo cual quedó patente como enseñanza en las epístolas paulinas para que como auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo las conozcamos, las estudiemos y las enseñemos a los demás. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de venir en este día, Señor, a escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la provisión, Señor, y el cuidado todos los días. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos revelas a través de tu santa palabra cuál es tu voluntad en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por la iglesia, por tu pueblo cristiano evangélico, Señor, para que lo guardes y lo cuides de todas estas corrientes judaizantes que son herejías, Señor, que tratan de robarle, de quitarle la divinidad a tu Hijo Jesucristo, la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a entenderla y a enseñarla a los demás para que todo el pueblo esté advertido, Señor, esté en guardia. Todo esto, Señor, te damos gracias
Y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, Dios, Rey y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.